Pues vamos a seguir con lo que vimos la clase pasada y vamos a recordar un poquito lo que queríamos hacer el viernes. Lo que estábamos viendo era hacer un modelo que fuera muy general, en el sentido de que no diéramos nosotros una función. En los otros modelos que habíamos puesto, escribíamos un sistema de ecuaciones y el lado derecho era una función muy bien especificada, pero nosotros decíamos, bueno, si no tenemos datos suficientes como para elegir la función que va a ir del lado derecho del sistema de ecuaciones, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, no lo vamos a especificar, vamos a dejarlo lo más general posible y solamente vamos a hacer suposiciones acerca de estas funciones, ¿no? Y son suposiciones biológicas. Y entonces estas suposiciones eran que pues podíamos hacer todo discreto porque iba a haber ahí una coordinación en los ciclos vitales de las plantas y los herbívoros, que el crecimiento de los herbívoros iba a depender de cuántas plantas había disponibles para comer, pero también de la densidad y del grado de competencia con otros herbívoros. Y finalmente que las plantas iban a crecer por plantas que ya había ahí y se iban a reproducir, pero también iban a decrecer por el número de herbívoros que había ahí, ¿no? Y la poníamos así, en forma general, el sistema sin especificar quién eran F y G. Lo único que decíamos es que íbamos a hacer un reescalamiento con los puntos de equilibrio. Suponíamos que había un punto de equilibrio para ver cuáles eran las condiciones bajo las cuales había una autorregulación, es decir, llegaban a un punto ideal. Y ese punto ideal es el punto de equilibrio. Y entonces lo que hacíamos era decir, bueno, si existe el punto de equilibrio, que íbamos a suponer que no es cero, porque si es cero, pues todo se extingue, vamos a hacer un reescalamiento de nuestras ecuaciones. Y como vimos en este ejercicio, el reescalamiento, además de que nos hace eliminar muchas variables, parámetros, que aquí no tenemos porque no tenemos una función especificada, lo que nos hace es que los puntos de equilibrio van a estar en 1. Y eso va a ser, y eso nos iba a hacer las cuentas muy sencillas, pero todavía no llegamos a esas cuentas. Y entonces usábamos estas variables mayúsculas reescaladas y el punto de equilibrio iba a ser 1. Bueno, y entonces refinábamos nuestras suposiciones acerca de las funciones, o sea, de las cuestiones biológicas que iban a entrar ahí, íbamos a refinarlas un poco y nos iban a dar relaciones matemáticas, ¿no? Acerca de las parciales de las funciones con respecto a las incógnitas. Y ya teníamos esto, ¿no? La parcial de f con respecto a h debe ser negativa porque esto representaba el cambio en la vegetación con respecto a los herbívoros. Entonces, si crecen los herbívoros, tiene que decrecer la vegetación. Eso es lo que quiere decir esto. Aquí, esto es el cambio de la vegetación con respecto a la vegetación misma, ¿no? Y esto es positivo. ¿Por qué? Porque si hay muchas plantas, van a poder hacer muchas semillas y se van a poder reproducir más. En el caso de la función que nos da el número de herbívoros G, dijimos que íbamos a hacer algo más, que era decir que íbamos a definir una función R que iba a ser el número de herbívoros neto que iba a producir cada herbívoro, cada individuo. Aquí ya en esta R ya está, como es el cambio neto, ya está tomado en cuenta que iba a haber nacimientos, pero también muertes. Entonces, por eso es neto, porque ya estamos tomando en cuenta que unos se van a morir por ahí. Y como es por individuo, entonces tenemos que multiplicarlo por el número total de individuos que tenemos para tener el tamaño de la próxima generación. Bueno, y entonces, como queremos las parciales igual que aquí, de la función g, pero esta función g tiene esta forma extraña, pues sacábamos sus parciales por la regla de la multiplicación y nos quedaba estas relaciones, ¿no?
Después decíamos que R, este crecimiento de los herbívoros por cantidad de herbívoro, iba a depender solo de la competencia. ¿Y que cómo íbamos a definir la competencia? Como el número de herbívoros que iban a compartir un área o cierto número de plantas, ¿no? Entonces, si habían muchos herbívoros por unidad de planta, entonces iba a haber mucha competencia. Y eso le iba a afectar negativamente. Entonces, el cambio en la reproducción de los herbívoros con respecto a la competencia iba a ser negativo. La competencia siempre iba a ser mala. Ok, y entonces, como tenemos aquí una derivada total y aquí tenemos derivadas parciales, entonces pues usábamos la regla de la cadena para encontrar esas derivadas parciales en función de las derivadas totales. Y encontrábamos estas expresiones. Y ya que teníamos estas derivadas parciales, en función de la derivada total, pues ya podemos sustituir aquí en la derivada parcial de g, de la función de los crecimientos de herbívoros. Y llegábamos a esto. Entonces hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora, lo que yo quiero hacer es ver cuándo se va a llegar a un equilibrio entre los herbívoros y las plantas. Recuerden entonces que para saber las propiedades de estabilidad de un punto de equilibrio, teníamos que calcular la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana es la matriz que tiene las parciales de los lados derechos de las ecuaciones evaluados en un punto de equilibrio. Entonces, en este caso, tendría parcial de f con respecto de, déjenme ver cuál es mi primer variable, v, ¿no? Entonces, parcial de f con respecto de b, parcial de f con respecto de h, parcial de g con respecto de b y parcial de g con respecto de h. Y ahora lo que nos faltaría es evaluarlo en el punto de equilibrio. Pero ¿quién era nuestro punto de equilibrio rescalado? Pues era h estrella igual a 1 y b estrella igual a 1. Ahora, en el caso de las parciales de f con respecto de h y de b, esto es muy sencillo porque nosotros dijimos que las parciales de f con respecto de h y respecto de b siempre iba a ser una negativa y una positiva. Entonces, cuando evaluemos en h igual a 1 y b igual a 1, pues esa función, esas parciales van a tener un valor, pero va a ser un valor positivo, un valor constante positivo o un valor constante negativo. Entonces voy a definir la parcial de f con respecto de b evaluada en h estrella igual a 1, b estrella igual a 1. La voy a definir como una constante, déjenme ver cómo le puse porque si no me voy a atorar con la notación. La voy a definir como una constante nu. Nu positiva. ¿Por qué nu positiva? Pues porque dijimos que la parcial de f con respecto de b debe ser un número positivo. Y ahora nada más lo estamos ya definiendo bien en un punto y entonces eso va a ser un número. Ya no va a ser una función, va a ser un número. Y del otro lado, pues si yo evalúo esta parcial en un número, pues tiene que darme un número negativo por esta condición. Entonces voy a poner parcial de f con respecto de h, evaluado en h estrella igual a 1, b estrella igual a 1, va a ser una constante a la que le voy a poner menos mu con mu positivo. Y le pongo menos mu para recordar que esto siempre es un número negativo. Fue una de nuestras hipótesis. Ahora, estas fueron fáciles. Nada más defino ahí unos numeritos positivos y ya. Pero G es un poco más difícil. ¿Lo ven? Las parciales de G son un poco más complicadas. Entonces vamos a ver qué pasa. Parcial de G con respecto de B evaluada en H estrella igual a 1 y B estrella igual a 1. ¿Quién es? Tengo aquí una H y una B, pero las dos están evaluadas en B igual a 1. En H igual a 1 y B igual a 1. Entonces esto es en realidad menos R' evaluada en H estrella
V estrella igual a 1. Ujú. Entonces, habíamos dicho que la derivada total de R con respecto a X, o sea, R', voy a poner aquí R', es negativa, ¿no? Entonces, como la estoy evaluando en un punto, aquí me piden evaluar la derivada de R' en este punto, pues entonces esta R' evaluada en un punto va a ser una constante negativa. Uh-huh. Y entonces voy a decir derivada de R, bueno, R', derivada de R con respecto de X, evaluada en H estrella igual a 1. V estrella igual a 1, le voy a poner menos epsilon, con epsilon positiva, para recordarme, ese menos para recordarme que la derivada siempre debe ser negativa. Entonces, pues sustituyendo, esto me va a quedar menos epsilon. Esto es epsilon nada más. ¿Ok? Ahora viene la más truculenta de todas. Parcial de G con respecto de H, evaluada en H estrella igual a 1, V estrella igual a 1. Y esto es R, pues evaluada en H estrella igual a 1, V estrella igual a 1. Más, y ahora como H es 1, V es 1, pues esto otra vez es 1 entre 1 es 1. ¿No? Más R' evaluada en H estrella igual a 1, V estrella igual a 1. Entonces, la segunda parte ya la tenemos, ¿no? R' evaluada aquí, dijimos que le íbamos a llamar menos epsilon. Entonces, esto es R evaluada en H estrella igual a 1, V estrella igual a 1, menos epsilon. Pero me falta esta R. Y podríamos pensar, no, pues ya ahí se quedó, no sé quién va a ser R. Pero en realidad está muy fácil saber quién es R. Vamos a ver cómo está definida nuestra ecuación, donde sale R. Entonces me voy a regresar tantito. Fíjense en lo siguiente. Yo tengo que H en n más 1 es igual a G, y G es HN por R. Entonces voy a escribirlo. Entonces yo tengo que HN más 1 es igual a G de HNVN. Pero ¿quién es G? Es HN por R HNVN. ¿Ok? Entonces ahí nada más sustituí quién es G. Y ahora sabemos que H estrella igual a 1 y V estrella igual a 1 es un punto de equilibrio. Y recuerden lo que les digo todo el tiempo. ¿Qué es un punto de equilibrio? Pues es una solución constante, una solución que no depende de n. Es decir, en el caso particular de HN, HN es igual a 1 para toda n. Es una de las soluciones que es una solución de equilibrio. Entonces, como es punto de equilibrio, se cumple que HN igual a 1 es una solución que es válida, que es 1 para toda n. Entonces puedo sustituir, sabiendo que ya es solución, pues puedo sustituir, ¿no? Porque además aquí estoy evaluando R, aquí R en el punto de equilibrio. Entonces, pues lo evalúo en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, esta ecuación la voy a evaluar en el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando sustituyo H, V y V del punto de equilibrio, ¿qué me sale? Hn más 1 va a ser igual a 1 porque dijimos que en el punto de equilibrio es 1 para toda n, en específico para n más 1. Entonces, tenemos 1 igual a, y ahora Hn otra vez es 1. ¿Ok? Por R, H estrella, que es 1, V estrella, que es 1. Y entonces, ya de aquí tengo inmediatamente que R evaluada en H estrella, V estrella, debe ser 1. A fuerzas tiene que ser 1.
Ok, y entonces lo que hago es sustituir esta R aquí, R en el punto de equilibrio, lo sustituyo aquí en esta ecuación y me va a quedar que entonces la parcial de G con respecto de H evaluada en el punto de equilibrio va a ser 1 menos epsilon. Y entonces fíjense cómo ya tengo yo todo, ¿no? Parcial de F con respecto de B, pues es nu. Parcial de F con respecto de H es mu, menos mu. Perdón. Parcial de G con respecto de B es menos epsilon. Y parcial de G con respecto de H es 1 menos epsilon. ¿Ok? Entonces ya tengo mi matriz jacobiana que linealiza todo cerca del punto de equilibrio. Pues vamos a escribirlo aquí. La matriz La jacobiana parcial de G con respecto a B es epsilon. es epsilon. Sí, gracias. Es que lo puse aquí y es acá, ¿no? Es epsilon. Gracias. Entonces vamos a escribir todo. Entonces me va a quedar evaluada en 1, 1 es igual a nu menos mu. Y arriba, abajo tengo epsilon, 1 menos epsilon, ¿no? Esto es lo que me queda. Ya. Muchas gracias por decirme. Bueno, y ahora recuerden que los eigenvalores de esta matriz son los que me dicen cómo se comporta cerca del punto de equilibrio, ¿no? Esto nos da la estabilidad. Bueno, entonces vamos a calcular los eigenvalores. Entonces los eigenvalores tienen que cumplir que 0 es igual al determinante de nu menos lambda menos mu epsilon, 1 menos epsilon menos lambda. Ajá, el determinante de eso, ¿no? Entonces me va a salir nu menos lambda por 1 menos epsilon menos lambda más mu epsilon. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda lambda cuadrada menos lambda por nu más 1 menos epsilon más nu por 1 menos epsilon más mu epsilon. ¿Ok? Este es el polinomio característico, el polinomio que nos define quiénes son los eigenvalores lambda. Entonces, yo de hecho puedo escribir esto como lambda cuadrada más beta lambda menos beta lambda. Le voy a poner menos beta lambda más gamma para simplificar la notación. Entonces, ¿quién va a ser beta? Pues beta va a ser nu más 1 menos epsilon más, perdón, así, ¿no? Nu más 1 menos epsilon. Y gamma va a ser nu por 1 menos epsilon más mu epsilon. Solo para simplificar mi notación lo voy a escribir así. ¿Ok? Para no estar con tantos paréntesis y cosas. Y entonces, ¿quién va a ser lambda? Lambda 1, 2. Pues esto es igual a menos b, pero b es beta, más menos raíz cuadrada de beta cuadrada menos 4 gamma entre 2. Ajá. Ahora, como no sabemos, o sea, digamos, fue un tratamiento muy general, entonces no tenemos números para beta y gamma, o para las variables que contienen a beta y gamma. Nosotros podríamos pensar que ya ahí se acabó, no podemos hacer más. Pero no es cierto. Afortunadamente, nosotros para saber si los eigenvalores, o sea, estos lambdas, son mayores o menores a 1 en valor absoluto, no tenemos que calcularlos de manera exacta, afortunadamente. Hay un criterio que nos dice, de acuerdo a quién es beta y quién es gamma, si los eigenvalores, si ambos eigenvalores van a ser positivos, bueno, perdón, mayores a 1 en valor absoluto o no.
Es algo muy, muy bueno. Entonces, esto es como un teorema. Y este teorema nos dice que si lambda cuadrada menos beta lambda más gamma es igual a 0, entonces en valor absoluto lambda 1, 2 van a ser menor a 1 en valor absoluto, sí y solo sí. Déjenme ir a donde tenía yo esto. Sí, solo sí. En valor absoluto beta es menor a 2 y en valor absoluto beta es menor a 1 menos gamma. 1 más gamma. Ese es un teorema. Y es muy fácil de probar. Ajá. Bueno, digamos, es muy gráfico. Ajá. Entonces, la forma de demostrar este teorema es lo siguiente. Entonces, tenemos que las raíces de este polinomio característico están dadas por lo que yo les había escrito aquí arriba, entre 2. Y hay dos, hay dos casos diferentes, donde los lambdas son reales y donde los lambdas no son reales. Entonces vamos a empezar con el primer caso, el más fácil, que es cuando los lambdas no son reales. Entonces, ¿cuándo no son reales nuestros lambdas? Pues cuando beta cuadrada menos 4 gamma es negativo, porque entonces tenemos una raíz de algo negativo y eso es imaginario. Entonces no son reales. Ok, en este caso, ¿quién es lambda? El valor absoluto de cualquiera de los dos. Pues esta es la raíz cuadrada de la parte real del lambda al cuadrado más la parte imaginaria del lambda al cuadrado. Ok, entonces dijimos que beta es real porque todos nuestros valores son reales. Tenemos un sistema biológico, entonces todo es real. Pero esto es lo que se me hace imaginario, ¿no? Entonces la parte real es beta entre 2. La parte imaginaria es raíz del valor absoluto de beta cuadrada menos 4 gamma entre 2. Entonces vamos a sustituir. Me va a quedar beta cuadrada entre 4 más, y recuerden que dijimos que beta cuadrada menos 4 gamma es negativo. Entonces, para sacarle el valor absoluto, solo tengo que multiplicarlo por menos 1 para cambiar el signo. Y entonces sería más la raíz cuadrada con el cuadrado. Aquí se me va, ¿no? Y entonces me va a quedar más 4 gamma menos beta cuadrada y todo esto entre 4, porque está dividido entre 2. Entonces, fíjense cómo beta cuadrada entre 4 se va con beta cuadrada entre 4. Y nos va a quedar, bueno, el 4 no se va, ¿no? Nada más el beta cuadrada dividido entre 4. Y esto me queda raíz de 4 entre 4 gamma. Y entonces esto es raíz de gamma. Y entonces, para que el lambda en valor absoluto sea menor a 1, necesitamos que la raíz de gamma sea menor a 1. Lo cual lo podemos escribir como gamma menor a 1. Elevando al cuadrado de ambos lados de la desigualdad. Bueno, pero nosotros lo que queremos probar es que esto es suficiente. Bueno, estas dos cosas. Pero fíjense que sí, que en esto, gamma es igual a 1, es menor a 1, perdón, gamma es menor a 1, pero tenemos esta desigualdad también. Entonces, de esta desigualdad, para la condición para que sean complejos, vamos a despejar gamma. Entonces, vamos a tener beta cuadrada menor a 4 gamma, y luego beta cuadrada entre 4 menor a gamma. Pero ya habíamos dicho que además gamma es menor a 1. Se tiene que cumplir que gamma es menor a 1 para que en valor absoluto, bueno, más bien en módulo, lambda sea menor a 1. Entonces,
pues esto debe ser menor a 1. Y tenemos entonces que beta cuadrada entre 4 debe ser menor a 1, por lo que beta cuadrada debe ser menor a 4. Y si sacamos el valor absoluto, si sacamos la raíz cuadrada, entonces me da que en valor absoluto beta debe ser menor a 2. Y eso ya me da una de las condiciones que teníamos que probar. Entonces, esto ya se cumplió. Ya demostramos eso. Ahora viene el caso más difícil, pero más gráfico también. Beta cuadrada menos 4 gamma es positivo. Entonces, en este caso, los dos lambdas son reales. ¿Ok? Entonces, vamos a visualizar cómo se ven estos lambdas en la recta numérica. ¿Ok? Entonces, yo voy a localizar primero dónde está beta entre 2. Entonces voy a decir, bueno, mi beta entre 2 lo voy a poner, está aquí. Beta entre 2 está aquí. Ahora fíjense que a beta entre 2 solo le estoy o sumando beta cuadrada menos 4 gamma entre 2 o le estoy restando beta cuadrada menos 4 gamma entre 2. Entonces, si me muevo aquí una distancia raíz de beta cuadrada menos 4 gamma entre 2, pues voy a llegar al primer eigenvalor. Aquí, aquí va a estar lambda 1. Y si me muevo una distancia hacia la izquierda, beta cuadrada menos 4 gamma entre 2, pues voy a llegar a lambda 2, el que tiene raíz el signo negativo, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué tiene que pasar para que estos dos puntos estén en valor absoluto dentro del, o sea, estén en valor absoluto menores a 1? Pues tienen que estar entre menos 1 y 1, ambos, ¿no? Entonces, si están entre 0 y 1 ambos, vamos a suponer que aquí está el 0, y aquí está el 1, y aquí está el menos 1, por decir algo. Fíjense primero en una cosa. Si el punto medio entre beta 1 y beta 2 estuviera fuera del 0, del menos 1, 1, o sea, si este beta 2 estuviera por acá, entonces podría ser que el lambda 2 sí estuviera dentro del rango menos 1, 1, pero el lambda 1 pues ya estaría hasta allá, ¿no? Obviamente estaría fuera del rango menos 1, 1. Lo mismo pasa si beta 2 estuviera por aquí, afuera, fuera menor a menos 1. Si el beta entre 2 fuera menor a menos 1, el lambda 1 podría caer dentro del rango, pero el lambda 2 ya estaría hasta por allá. Entonces, obviamente ya no sería menor a 1 en valor absoluto. Entonces, necesitamos que beta entre 2, en valor absoluto, sea menor a 1. ¿Por qué en valor absoluto? Pues simplemente si está por aquí, lo ponemos aquí. Es lo que quiere decir el valor absoluto. Pero tiene que ser menor a 1 para que esté dentro de este rango. También lo podemos ver como beta entre 2, entre menos 1, entre 1 y menos 1, ¿no? O sea, estas dos cosas son equivalentes. Pero bueno, de aquí lo que vemos es que beta entre 2 menor a 1 implica que el valor absoluto de beta entre 2 es menor a 1. ¿Por qué saqué el 2 del valor absoluto? Bueno, porque 2 es positivo, ¿no? Entonces, si ya le estoy sacando el valor absoluto a beta, que sí puede ser positivo o negativo, pues de todas formas esto se queda positivo, porque el 2 no tiene signo. Bueno, o sea, es positivo. Y entonces ya nada más tenemos, ya nada más tenemos que en valor absoluto beta debe ser menor a 2, que es una de las condiciones. Es la misma que esta, ¿no? Está aquí, beta en valor absoluto menor a 2.
Entonces, esa es la primera cosa. La primera requerimiento que necesitamos tener. Pero hay un segundo requerimiento. Ok, ya está mi beta entre 2 aquí adentro, pero puede ser que de todas formas uno de los dos quede afuera, aunque este esté dentro del rango. Entonces, para que no quede uno flotando ahí fuera del rango, hay que ver que la distancia, le voy a poner con otro color. Entonces, la distancia entre el beta, entre 2 al 1, debe ser mayor a la distancia esta, beta, o sea, la distancia a beta entre 2 a lambda 1. ¿Por qué no? ¿Por qué se tiene que cumplir algo? ¿Esto? Porque si esta distancia en azul es mayor a esta distancia, pues ya se quedó afuera. Y lo mismo pasa con esta distancia. Si la distancia entre beta entre 2 a menos 1 es menor a la distancia de aquí, pues el lambda 2 ya se quedó volando. Allá. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que 1 menos el valor absoluto de beta entre 2, o sea, la distancia entre 1 y beta entre 2, donde sea que beta entre 2 esté, debe ser mayor a la distancia entre beta entre 2 y lambda 1. Pero ¿cuál es la distancia entre beta entre 2 y lambda 1? Pues, bueno, o lambda 2, es simplemente raíz de beta entre 2, raíz de beta cuadrada menos 4 gamma entre 2. Bueno, pues entonces vamos a elevar al cuadrado. De ambos lados nos queda 1 menos valor absoluto de beta entre 2 al cuadrado, mayor a beta cuadrada menos 4 gamma entre 4, elevando al cuadrado. Entonces expando el binomio al cuadrado. ¿Qué me queda? 1 menos el doble producto es valor absoluto de beta, más beta cuadrada en valor absoluto entre 4. Y esto debe ser mayor a beta cuadrada entre 4 menos gamma. ¿Ok? Pero pues ya se nos puede ir algo, ¿no? Beta cuadrada entre 4, beta cuadrada entre 4. Y entonces despejamos beta y nos queda beta en valor absoluto, si lo paso del lado derecho, debe ser menor a 1 más gamma. Y eso es la otra condición que quería tener aquí. Beta en valor absoluto debe ser menor a 1 más gamma. ¿Ok? Entonces ya lo probé, ya quedó demostrado el criterio. Bueno, pero ahora lo que nos interesa, esto no es clase de cálculo, entonces lo que nos interesa es cuándo se cumplen estos criterios. Entonces recuerdan que por esta, bueno, recuerden que quién era nuestro polinomio característico, pues era esto. Déjenlo copio para que no tenga que regresar. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, este era nuestro polinomio característico y esto debe ser igual a 0, ¿no? Y decíamos que beta es igual a nu más 1 menos epsilon y gamma es nu por 1 menos epsilon más mu epsilon. Y para que, como vimos en el teorema anterior, para que lambda sea menor a 1, bueno, ambos en valor absoluto sean menor a 1, entonces se debe de cumplir que beta en valor absoluto sea menor a 2, ¿no? No, no, pues justamente el criterio se vale para cuando hay... ok, ya te entendí. Vale el criterio cuando hay una sola raíz. Sí vale el criterio porque fíjate que si hay una sola raíz, si hay solo una raíz, esto quiere decir, necesariamente esto quiere decir que lo que hay en la raíz es 0. Entonces, si lo que vale en la raíz es 0, entonces los dos eigenvalores repetidos son beta entre 2. Pero entonces beta entre 2 tiene que estar entre menos 1 y 1, que es justamente lo que pusimos aquí, ¿no? Es la condición valor absoluto de beta es menor a 2. Entonces ya, si hay valores repetidos, con solo esta
condición ya se cumple. Ujú. Sí. Sí, es una condición necesaria y suficiente. Entonces sí es un sí, solo sí. Solamente que pues aquí no se interesa nada más de un lado, pero sí se vale. Justamente porque es la misma geometría, nada más que al revés, ¿no? Gracias. Sí, de nada. Bueno, y entonces nuestro criterio nos dice que beta en valor absoluto debe ser menor a 2. ¿Pero quién es beta? Pues es esto. Entonces vamos a sustituir. Sustituyendo. Vamos a tener nu más 1 menos epsilon en valor absoluto debe ser menor a 2. Lo cual quiere decir que nu más 1 menos epsilon debe estar entre menos 2 y 2. Y puedo simplemente restar un 1 para que nada más me quede nu más 1 menos epsilon y nos va a quedar menos 3 menor a nu menos epsilon menor a 1. Entonces, ya esta es una de nuestras condiciones. Va a ser la condición A. Bueno, ahora vamos a hacer el otro, ¿les parece? Entonces, este viene con, déjenme ver, sí, con el otro. Entonces, voy a tomar nada más la parte positiva de este criterio de aquí, de este de acá. Entonces voy a tomar nada más la parte positiva, pero recuerden que también hay una parte negativa. Entonces beta debe ser menor a 1 más gamma. Entonces vamos a sustituir. ¿Quién es beta y es gamma? Nu más 1 menos epsilon debe ser menor a 1 más nu por 1 menos epsilon más mu epsilon. Entonces vamos a hacer esta cuenta. Nos queda nu más 1 menos epsilon menor a 1 más nu menos nu epsilon más mu epsilon. Y fíjense cómo podemos quitarnos el 1 que está de ambos lados y el nu que también está de ambos lados. Entonces nos queda menos epsilon menor a menos nu epsilon más mu epsilon. Pero puedo factorizar, ¿no? Entonces me queda menos epsilon menor a epsilon por mu menos nu. Creo que sí están todos los signos correctos. Entonces elimino aquí y acá. Me queda menos 1 menor a mu menos nu. Y si multiplico por menos 1, ¿qué me va a quedar? 1 mayor a nu menos mu. Y este es mi segundo criterio. B. Ok. Si me tomo el lado izquierdo, ya no lo voy a hacer porque es una cuenta muy larga y no tenemos tiempo. Pero si me tomo ahora el lado izquierdo, esto debe ser mayor. Déjenme poner. Beta mayor a menos gamma menos 1. Entonces, de aquí voy a obtener epsilon menor a 2 por 1 más nu. 1 menos mu más nu. Aunque en realidad, como esto es un poquito difícil, ya no la vamos a tomar en consideración. Pero es otro criterio. Y ahora simplemente déjenme poner, voy a restar de A, le voy a restar B. ¿Ok? Y entonces, y voy a tomar solamente la parte de acá, que es la misma que coincide aquí. Entonces voy a tener nu menos epsilon menos nu menos mu es menor a 1 menos 1. Restando de A a B. Entonces me va a quedar nu menos epsilon menos nu más mu menor a 0. Y pues eliminando las nus que me va a quedar. Mu menos epsilon negativo. Y bueno, esto implica que mu debe ser menor a epsilon. Y esta va a ser la D. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué esto nos interesa, no? A nosotros nos interesa la biología. Pues vamos a ver cada una de las desigualdades y la vamos a
relacionar con las suposiciones que habíamos hecho, o bueno, con lo que significan biológicamente. Entonces, de aquí tenemos, la A nos dice, bueno, vamos a copiarla, porque esto de estar subiendo y bajando me choca. Ok. Entonces, de la primera condición, tengo lo siguiente, si me deja aquí copiar. Ajá. Ajá. Entonces, esta es la primera condición que nosotros teníamos. Y recuerden las relaciones que teníamos. Nu es la parcial de f con respecto de b en el punto de equilibrio. Y epsilon es, de hecho, es la derivada de g con respecto a v en el punto de equilibrio. Vamos a ver, vamos a regresar para que vean que sí es cierto. Entonces, la parcial de f con respecto de b es nu y la parcial de g con respecto de b es epsilon. En el punto de equilibrio. Entonces, vamos a sustituir y me queda que menos 3 es menor a la parcial de f con respecto de b en el punto de equilibrio, menos la parcial de g con respecto de b, aquí, b. Entonces, ¿qué significa esta condición? Pues fíjense cómo las dos parciales están con respecto de b. Las dos parciales están puestas con respecto de b. Entonces, son cambios en las poblaciones respecto al cambio en la vegetación. Entonces, podemos traducir esto al lenguaje biológico normal diciendo que el cambio en herbívoros y plantas por un aumento o disminución en plantas, aumento o disminución en plantas, debe estar acotado. ¿Por qué? Porque debe estar entre menos 3 y 1. Es decir, si de pronto, por alguna razón, baja el número de nuestras plantas, no puede ser que de pronto todos se mueran, ¿no? O sea, que sea algo tan, tan sensible que si de pronto bajan un poquito nuestras plantas, ¡puf!, todos nuestros animales se mueren. No, no puede ser. Y tampoco puede ser lo contrario. Y si de pronto hay mucha lluvia y empieza a crecer mucho las plantas, de pronto tengamos 1 millón más de animales. No. El cambio, tanto en plantas como en animales, por el cambio en vegetación, debe ser leve. No debe ser demasiado agresivo. Esa fue mi primera condición, ¿no? La A. Luego la B me va a dar lo siguiente. Es nu menos mu menor a 1. Entonces, ¿quién era nu? Es la parcial de f con respecto de b en el punto de equilibrio. Pero ¿quién es mu? Mu era la parcial de f con respecto de h. Y esto debe ser menor a 1. Aquí fíjense que tenemos el cambio en el número de plantas. F es el número de plantas en la próxima generación. Entonces, ¿cómo puedo leer esto? Las plantas no pueden variar demasiado por efecto de los herbívoros o por reproducción. O sea, si nosotros tuviéramos una cabra o algo así que come muchísimo todo el tiempo, entonces ahí habría un gran cambio en vegetación por acción del herbívoro, ¿no? Y podría arrasar con todo. Y eso ya no sería
algo donde pudieran convivir. Pero también podría ser que la planta se reproduce de una manera exorbitante y entonces pues ahí ya no está en equilibrio, ¿no? Porque en ese caso, como hay tanto alimento y solamente los herbívoros se la comen, pues entonces van a tener hijos así. Ajá. Entonces, por eso el cambio en la vegetación no puede ser muy drástico tampoco. Ujú. Y finalmente tenemos la D. Ujú. Tenemos esta C, pero esta es muy difícil de interpretar. Entonces, mejor nos tomamos las sencillas. Ujú. Además, la C ni siquiera la calculamos. Entonces, aquí es mu menor a epsilon. Ujú. Y mu entonces era la parcial de F con respecto de H, el punto de equilibrio. Debe ser menor a la parcial de F de G, perdón, ya tengo. La parcial de G con respecto de B. Ujú. Entonces recordemos que F es el número de plantas en la próxima generación y G es el número de herbívoros en la próxima generación. Ujú. Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Pues que es menos, porque recuerden que aquí hay un menos, porque recuerden lo siguiente. Aquí está, la parcial de F con respecto de H es menos mu. Ajá, es menos mu. Entonces, si tengo mu, es menos la parcial de F con respecto de H. Entonces, aquí como tengo mu, tengo que ponerle un menos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues el decrecimiento de las plantas es un decrecimiento de las plantas porque tengo el signo menos. Ajá, es menos el cambio. El decrecimiento de las plantas por alimentación de los herbívoros debe ser menor al crecimiento de el crecimiento de los herbívoros, no de las plantas, de los herbívoros. Y esto también tiene sentido. ¿Por qué? Porque imagínense que el decrecimiento de las plantas fuera muy grande respecto al crecimiento de los herbívoros. Entonces, para al menos crecer un poquito, tendrían que arrasar con un montón de cosas. Y entonces, en esos poquito que va creciendo, se puede extinguir la población. Por otro lado, si los herbívoros crecen demasiado cuando comen, entonces es lo mismo, ¿no? Puede ser que ellos en el punto de equilibrio no coman demasiado, pero si cada vez que se reproducen crecen un montón, pues van a acabar con las plantas. Y ya. Se va a hacer una plaga los herbívoros. Y bueno, pues con esto terminamos. Y entonces lo que les quería comunicar con esto es que en ningún momento escribimos una función para f y g. Nunca le dimos una forma funcional. Nunca modelamos eso con una función en específico. Pero poniendo restricciones que tienen sentido biológico acerca de las derivadas que nos representan cambios en las poblaciones y usando este criterio que nos deja ver cuándo lambda en valor absoluto es mayor a 1 o no, podemos llegar a conclusiones que también tienen un sentido biológico. Y el sentido biológico es todos los cambios, tanto en la población de plantas como en la de animales, ya sea por competencia, ya sea por alimento, ya sea porque reproducción, todo tiene que ser leve, porque si no, pueden pasar dos cosas. La primera es que algo se extingue, porque todos los animales se comen a las plantas o no hay suficiente alimento para los herbívoros. Y uno de los dos se extingue. O la otra opción es cuando estos cambios no están acotados, pues lo que puede pasar es
que una pequeña perturbación en las plantas hace que se reproduzcan un montón. Esa reproducción enorme de las plantas va a hacer que haya demasiado alimento y los animales también se reproducen un montón. Y entonces las plantas van a ser comidas por todos esos animales. Los animales van a morir porque ya no tienen suficiente alimento. Y entonces como no hay alimento, como no hay herbívoros, las plantas van a volver a crecer. Entonces los herbívoros van a volver a crecer y puede haber una oscilación en lugar de que se queden en un punto estable. Y todo esto lo pudimos ver sin escribir una ecuación para F y G, solamente con cuestiones biológicas razonables. Ok, pues eso es todo. ¿Tienen